Primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos a mirar el verso 12, el verso 13 y vamos a orar. Padre, yo te ruego que tu palabra viva dentro de mí. Yo te ruego, Señor, que yo sea esas tablas donde tú puedes escribir tus palabras y me convierta en un viviente de las Escrituras. Yo te ruego que me hables, Señor, esta noche, pero sobre todo que me enseñes. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Verso 12 dice: envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. ¿A qué venía el profeta a la casa del papá de David? A ungir al próximo rey de Israel. Y entre sus muchos hermanos, los mayores del ejército de Saúl, Dios había escogido, como todos sabemos, a David. Porque David era un adorador. Porque Dios ya lo había entrenado de detrás de las ovejas. Eso ya lo sabemos. Pero lo que me impresiona es que fue Dios quien mandó a ungirlo y a apartarlo para que fuera rey. Di conmigo, rey. ¿Y qué hace un rey? Gobernar. Y cuando el justo gobierna, ¿cómo es? Cuando el justo gobierna, el pueblo está feliz. Entonces, nosotros debemos entender algo. Dios sí está en los asuntos del gobierno. La iglesia tiene todo que ver con el gobierno. Lo primero que quiero resaltar es que Dios mandó a la iglesia a hacer gobierno. Pero eso no se ve. Por lo menos en nuestros países iberoamericanos no se ve eso. O suramericanos, para que me entiendan. ¿Por qué? Porque la iglesia es tan religiosa que creen que el gobierno es satánico. Hay una mentalidad que ha estado tratando de cambiar, pero a veces es difícil. La gente piensa que todo lo que tenga que ver con gobierno, con política, por cuanto es corrupta, destructiva, manipuladora, etcétera, todo lo que nosotros sabemos que es la política, pensamos que la iglesia nada tiene que ver con eso. Pero resulta que la palabra iglesia significa poder y gobierno, porque la palabra iglesia es eclesia. Y esa palabra significa poder y gobierno. O sea que los que deberían gobernar las naciones de la tierra deberían ser la iglesia. Y por eso en los Estados Unidos, por muchas décadas, pero décadas, gobernaron ¿quiénes? Los evangélicos.
dinastías completas. El papá 8 años, el hijo 8 años, luego la siguiente dinastía 8 años y luego repetía el hijo 8 años más. Y por eso Estados Unidos es lo que es hoy en día, porque ellos entendieron que ellos deberían gobernar. Y en muy poco tiempo se hicieron más poderosos que los europeos, que eran más antiguos. Ahorita vuelve a coger el poder un hombre recién convertido en Estados Unidos. Bueno, ya lo tuvo hace 4 años atrás, pero digamos que vuelve y lo retoma. Él no es perfecto, tiene sus cosas, pero tiene esa pasión por Dios. Y automáticamente cuando este hombre solamente es elegido, escúchenme bien, solo cuando es elegido, sin recibir el cargo, inmediatamente las finanzas de los Estados Unidos, la bolsa de Nueva York, todas las acciones subieron hasta un 12% en un día. ¿Ustedes se imaginan donde en Colombia gobierne un David? ¿Qué va a pasar? Sueñen con eso, piénsenlo. Un hombre o una mujer temerosa de Dios en el poder, en solo un día Dios puede darle un vuelco a esta nación, porque cuando gobierna el justo, los beneficiarios, ¿quiénes son? El pueblo. El Salvador. ¿Qué pasó con El Salvador? Llegó un creyente. Un creyente. El caos. Por día mataban 100 personas. Por día. En un país pequeñito. Pero por día, casi 100 homicidios. Y llega este hombre. Y el país hoy en día tiene paz. Economía, inversión. Es un ejemplo. Yo sé que él no es perfecto. Nadie lo es. David tampoco lo era. Pero era un hombre que gobernaba con principios de Dios, como lo hace este hombre. Y yo quiero que comencemos a soñar, porque está profetizado para Colombia un hombre de Dios. Y no fue cualquier profeta, fue Cindy Jacob la que profetizó que después de otro tiempo de violencia, porque ella también profetizó este tiempo de violencia, vendría para Colombia un ¿qué? ¿Cómo? Un Ciro. Un político, pero con temor de Dios, que no se iba a meter con la iglesia, que no iba a atacar la iglesia, al contrario, quería ser parte de ella. Y esa es la primera parte. La segunda parte es: nosotros debemos orar por nuestra nación. Es la nación de nosotros y de nuestros hijos. No debemos tener miedo ni temor de hablar la verdad. Desde que subió este gobierno, hemos orado para que nada quede en oculto, porque ellos son, mejor dicho, acróbatas para ocultar todas sus fechorías. Y tal como ha orado la iglesia, así ha sido. Todo lo que han querido tapar sale a la luz.
Todos los días sale un nuevo escándalo. Todos los días salen nuevas cosas. Y eso es lo que la iglesia ha orado. Y estoy hablando no de esta iglesia, lo que la iglesia ha orado. Nosotros no vamos a cometer el error que cometió Venezuela, de aliarse con estas personas por dádivas. Trataron de hacerlo, de comprar la iglesia, pero la iglesia se paró en la raya. Gracias a Dios. Venezuela no. Los pastores fueron los que aprobaron muchas de las cosas que ellos decían y las predicaban. Y ahora, ¿ustedes sabían que un predicador en Venezuela no puede hablar nada, ni siquiera nombrar el gobierno? Y le cierran la iglesia. Entonces, vamos a seguir orando hasta que este gobierno caiga y ojalá se vayan del país. Ustedes no saben lo que el diablo tenía preparado para Colombia. Ustedes ni se lo alcanzan a imaginar. La gente cree que es una cuestión de política, pero no es eso. Hombres que no teman a Dios, hombres que digan que Dios no existe, hombres que lleven la impureza, la homosexualidad a la casa de Nariño, al gobierno, donde se gobierna, donde todo el mundo puede meter cocaína, pueden fumar marihuana, pueden vestirse de mujer, de hombre, y pueden hacer lo que quieran dentro de la casa de gobierno. Eso es una maldición para el país. Yo se los dije desde que arrancó, yo les dije, ese señor no es un hombre. Él no es un hombre. La gente no me quiso creer hasta que se destapó la olla podrida. No más con solo eso, muchachos, ya Colombia está bajo maldición. Entonces no se trata de una idea política, se trata de un corazón. Y todo lo que prometió, pero ese no es el punto. El punto es, ahorita arrancan otra vez las elecciones, ya todo el mundo se está listando. Y yo sé que todos los presidentes y toda la gente de la política ha sido corrupta desde siempre. Pero estábamos al borde del abismo y con este señor dimos un paso al frente. ¿En serio? Entonces, conciencia. Dios nos ha dado conciencia como iglesia. La situación del país no es fácil. Y mientras este señor esté en el poder, no será fácil. Pero ahora viene otra tandada. Hay una lesbiana que quiere subir a la presidencia. Imagínense en eso, más maldición. No, pero tiene buenas ideas, eso no importa. Si Dios no está en el asunto, olvídese. ¿A ustedes les parece que eso es un bonito ejemplo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar que otros elijan, cuando Dios le dio el poder a la iglesia. ¿Sabe qué deberían estar haciendo nuestros hijos? Educándose, estudiando ciencias políticas, haciendo algo para cambiar esta nación. Vamos a orar, la iglesia, hasta que ese gobierno salga.
y que no lo vaya a heredar otro. Igual. Yo sé que no hay muchos candidatos así que uno diga, oh, pero por lo menos vamos a elegir al menos peor. ¿Sí me están entendiendo? Mientras llega el Ciro, mientras llega el hombre de Dios que va a gobernar esta nación. Yo no sé quién es, debe estar por ahí. Pero mientras llega ese momento, nosotros vamos a orar, vamos a reprender, vamos a decirle, Señor, saca todo lo que haya en oculto. No permitas que se sigan robando. Los otros eran ladrones, pero algo hacían, estos se la roban toda, muchachos. No vamos a permitir que sean pro aborto. No vamos a permitir más que se derrame sangre en Colombia, y sangre inocente. Vamos a ser muy sensatos al tomar nuestra decisión, porque Dios nos ha dado el poder ¿de qué? De decidir. Nos ha permitido en este tiempo poder votar, y nosotros somos culpables de nuestro voto. Cuando antes de que se votara por este candidato, yo fui muy claro con la iglesia, les dije, pero el que vote por él será culpable de la sangre que se derrama en Colombia, porque por ese voto subimos un sanguinario a la presidencia. ¿Ustedes saben cuánta gente mató a ese señor? No lo saben, los jóvenes no lo saben, ¿no? Collares bomba le puso a las mujeres, un collar bomba, y cuando no le pagaban los 40 millones de pesos que exigía en esa época, hace más o menos 30 años, las hacía volar la cabeza. ¿Se les olvidó? ¿Se acuerdan? A mí no se me olvida. Los más viejitos, los que tenemos casi 50, a mí no se me olvida eso. ¿Usted se imagina a esa señora angustiada con ese collar bomba aquí en el cuello, rogando por su vida, pero como no le pagaron, los hizo volar? Pero la gente cambia, pastor. Vea, no cambiamos nosotros los cristianos que nacemos de nuevo. ¿Usted cree que este señor va a cambiar? Dios mío, ¿qué es lo que les pasa? No, pero ya cambió, ya no es así, no, ahora es peor. Ahora es peor. Ahora entregó a la guerrilla, está entregando a la guerrilla el país, así, y a pedacitos. Odia el ejército como siempre lo ha odiado. No le importa cuando caen los soldados, no le importa nada, ni siquiera se pronuncia eso, no le importa. La gente dirá, pastor, el púlpito no es para eso. El púlpito es para eso. Nosotros estamos viviendo una realidad, y con hablar de ángeles y de arcángeles no va a pasar nada, muchachos. Nosotros debemos entender que Dios es el que escoge reyes y quita reyes. Vamos a hacer algo. Vamos a orar. Cada vez que escuches una noticia, dile, Señor, desenmascara. Salga todo eso. Que se vayan. Que nunca más les den la oportunidad. Nunca jamás la izquierda puede volver a gobernar en el país. Jamás. Necesitamos exportar avivamiento. Eso es lo que necesitamos. Esa fue la promesa que Dios nos dio, que el país sería prosperado, pero eso es lo de menos. El país iba a exportar avivamiento a las naciones de la tierra, y con un gobierno de izquierda eso no se va a lograr. Necesitamos un Ciro, y vamos a orar por ese Ciro, y vamos a decirle, Señor, que aparezca ese hombre o esa mujer. Que cambie nuestra nación.
Quebraron a Ecopetrol, están a punto de quebrarla. ¿No lo han escuchado? La empresa más poderosa de Colombia por décadas y décadas está a punto de la quiebra. Dios mío. Cuando descubrieron el pozo de gas, ¿qué dijo? Que lamentablemente que se entristecía mucho porque iban a sacar gas de ese lugar. Así dijo. ¿Y por qué no se entristece ahorita que toca es importar gas? Cosas incoherentes. No tiene ni siquiera sentido. Pero ¿qué más se podía esperar? ¿Qué más se podía esperar? Yo quiero que tomes una decisión. Y estoy hablando a todo el cuerpo de Cristo que nos pueda ver después, cuando este video suba. Debes tomar una decisión, porque este es el país que van a heredar nuestros hijos y nuestros nietos. Esa generación de Chávez ya se murieron. Y ahora los que están llevando de la rumba en Venezuela son los hijos de los que eligieron a ese señor, y los nietos y los bisnietos. Una generación maldijo todo Venezuela cuando Venezuela era la primera economía de Suramérica y de Centroamérica. ¿No se acuerdan? Salía una tabla de datos y decían peso colombiano comparado con el bolívar y luego comparado con el dólar. La moneda colombiana valía el 0.67% de lo que valía un bolívar. ¿Se acuerdan de esa época? Todo el mundo emigraba a Venezuela a conseguir una oportunidad de trabajo para poder mandar dinero a Colombia. Yo me acuerdo de esa época. Ahora son ellos los que están pidiendo en todo lugar. Porque una generación, una sola, eligió mal. Y maldijo a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Y quién sabe si este señor salga dentro de un año. Ojalá. Y si no, seguirán en las mismas. Nosotros tenemos la oportunidad, iglesia, de orarle al Señor, de pedirle perdón por lo que haya pasado. Tenemos la oportunidad de elegir también. Porque mira a tus hijos, mira, la gente cree que la solución es salir del país. La gente dice, la situación está tan complicada, nos vamos del país. Bueno, el que tiene la oportunidad y el que no. Pero eso no es una solución. Botar los llamados, botar los ministerios, acabar con todo simplemente por salir huyendo. Cuando podemos hacer algo en nuestra nación, todavía se puede hacer algo y lo vamos a hacer. Amén. Todos somos responsables. Tal vez yo estoy hablando en un desierto, no sé. Ojalá que no. Pero somos responsables de la Colombia que le vamos a dejar a nuestros hijos. Quiero que levantes tu mano y le digas, Señor, oramos por nuestro país. Ni los derramadores de sangre inocente, ni los ateos, ni los que se echan con varones o con mujeres van a gobernar más nuestra nación. Señor, te pedimos perdón porque somos culpables. Somos culpables de muchas cosas. Pero tú eres el único que puede cambiar la historia. Y a ti venimos, Señor, porque detrás de todo esto hay una gran enseñanza y esa es la que queremos tomar.
la enseñanza. Jamás, nunca más colocaremos un ateo en el poder, jamás, nunca. Jamás colocaremos gente resentida en el poder. Señor, guíanos. Colombia tiene que florecer y que esta ola satánica que ha querido invadir Sudamérica se vaya. Oramos por Venezuela, Señor, pero también oramos por nuestro país. Y te pedimos, Señor, que caigan los verdugos, que no avancen ni siquiera un centímetro más. Y tú, que eres el Dios Todopoderoso, puedas guiar a tu iglesia y a la nación. Cada vez que nos acordemos, podamos sentir el dolor de patria y nos postremos y oremos, digamos: Señor, ojalá que ni siquiera acaben su mandato. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Danos un hombre creyente, una mujer creyente, alguien que cambie la historia de nuestra nación, alguien que tenga principios, valores, que tenga temor, que gobierne con justicia. Eso es lo que te pedimos, Señor. Levántalo o levántala. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que podamos dejar una tierra diferente a nuestros hijos, a nuestros nietos, que nosotros también podamos disfrutar de este país tan hermoso, Señor, pero sin miedo, sin angustia, sin hambre, sin escasez. Eso es lo que te pedimos para nuestra nación. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.